amigos? Soy su amigo el Dr. Vacuna, bienvenidos al canal. En esta ocasión se encuentra con nosotros, de nueva vuelta, el médico epidemiólogo, el Dr. Jorge Iván Zurutuza. Doctor, bienvenido al canal de nuevamente. Mucho gusto. Es un placer tenerlo, es un gusto tenerlo de nuevo Ser recibido aquí en el canal. Doctor, esta vez vamos a hablar de la vacunación contra la influenza. Para hablar de influenza, pues tenemos que estar conscientes que se avecina la temporada invernal y con ello, pues todas las infecciones de vías respiratorias que se avecinan con esta temporada. Para eso, pues tenemos una estrategia de salud muy especial que es la vacunación, doctor. Para hablar de esto, pues muchas personas a estas fechas ya se vacunaron contra la influenza, pero todavía existen muchas personas que se resisten a ser vacunados. Y muchas veces es por la falta de información acerca de esta vacuna. Doctor, para comenzar, ¿qué es la influenza? Bueno, la influenza es una infección respiratoria aguda ocasionada por un virus de este nombre, influenza, y que ocasiona síntomas respiratorios, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor muscular, síntomas respiratorios que se conoce como coriza, el enrojecimiento de los ojos, el moquito, las molestias de obstrucción en la cara. Y bueno, es una enfermedad importante porque tiene una alta tasa de mortalidad con respecto a otro tipo de enfermedades respiratorias. Tiende a complicarse en personas que tienen alguna enfermedad además de la influenza, por ejemplo en pacientes ya mayores, en niños, en pacientes diabéticos, con alguna modificación en su inmunidad. Gracias, doctor. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la influenza y una gripe? Bueno, hay muchísimas infecciones respiratorias que afectan a las personas. Hay muchos microorganismos que nos pueden ocasionar infecciones respiratorias. Hay virus, como el virus de influenza. Hay bacterias, como Haemophilus influenzae, neumococo. Hay hongos, como Aspergillus, que son muy raros, pero pueden ocasionar infecciones de vías respiratorias. Y pues van cambiando, se van modificando los síntomas con los que se presentan. Pero al fin y al cabo pues son infecciones de la vía respiratoria alta o pueden incluir infecciones de vías respiratorias bajas en algunas ocasiones. Pero lo importante es que los síntomas van variando de acuerdo al tipo de microorganismo que se presenta y que ocasiona la enfermedad. Doctor, es importante no automedicarse. Claro, hay que recordar que existen muchos existen muchos microorganismos que ocasionan estas enfermedades y por lo tanto hay tratamientos específicos para cada uno de ellas. Y lo más importante es la revisión por el médico para determinar si requieren tratamiento para influenza, que en este caso es el oseltamivir, o requieren tratamiento para alguna infección bacteriana, o en muy raras ocasiones puede haber infecciones por hongos que también tenemos que evaluar. Así está, ahí está, amigo, la invitación. No se automediquen, es muy importante no automedicarse y acudir a un médico para tener un diagnóstico certero y oportuno sobre todo. Continuando, doctor, ¿cómo se diagnostica la influenza? Bueno, por clínica, empezando por tanta variabilidad de enfermedades, pues es un poco difícil. Pero la clínica es algo importante. Si tenemos un paciente que inicia con fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados, que tiene dolor de cabeza, tiene tos y uno o más de los siguientes síntomas, que es coriza, que es lo que les comentaba, ojos enrojecidos, moquito, que tenga dolor muscular, dolor de huesos, pues se puede diagnosticar un caso sospechoso de enfermedad tipo influenza. Pero bueno, también hay que tomar ciertas consideraciones en niños, por ejemplo, con que tengan fiebre, tos y estén irritables, puede ser un caso sospechoso de influenza. Y en adultos mayores o pacientes inmunocomprometidos, con el simple hecho de que tengan fiebre, puede ser influenza. Es una forma muy difícil porque necesitamos la clínica, pero a veces podemos confundirnos fácilmente. Existen exámenes de laboratorio, el más confiable es la PCR, que realizan las instituciones de salud en unidades específicas. No todos hacemos PCR, solo hay unidades que se encargan de este tipo de monitoreo. Y bueno, lo importante es identificar los síntomas, iniciar tratamiento oportuno, porque solamente tenemos 24 a 48 horas para iniciar el oseltamivir a partir de que inicia la fiebre, porque si no ya no tiene ningún efecto. Eso es importante comentarlo.
Muy bien, doctor. ¿Por qué vacunarse contra la influenza? Bueno, la única forma de prevenir la influenza es vacunándose, eso es muy claro. Ahora, la vacuna protege el 100% de la mortalidad contra influenza y hasta el 70% de los casos. Es decir, aunque nos vacunemos, hay un 30% de probabilidad de que nosotros tengamos o padezcamos el cuadro de influenza en una forma leve. Pero todos los que se vacunan, ninguno va a fallecer por influenza, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces creemos que la vacuna nos va a cubrir al 100% de la enfermedad, pero no, lo que nos protege es el 100% de la mortalidad. Es decir, si nos vacunamos no nos vamos a morir por influenza, que eso es lo más importante. Podemos padecer formas leves de la enfermedad, pero no vamos a morir por eso. Por eso es importante que los grupos de riesgo se vacunen. Toca un tema muy importante, doctor. Las personas con un factor de riesgo, para que entienda la gente qué es un factor de riesgo, para que podamos determinar qué personas tienen que ser vacunadas. Ok, bueno, las personas con un factor de riesgo, un riesgo es algo que nos puede modificar la presencia o ausencia de las enfermedades. Y esto quiere decir que si tenemos algún factor de riesgo que ahorita les voy a comentar, pues tenemos más probabilidad de presentar la enfermedad. Hay factores de riesgo como la edad, por ejemplo, menores de 5 años se tienen que vacunar, mayores de 65 años se deben de vacunar, y entre estos extremos se recomienda la vacunación pacientes que sean diabéticos, hipertensos, que estén inmunocomprometidos, algunas enfermedades que disminuyan las defensas. Hay personas que tienen defensas bajas por alguna situación y por eso se debe aplicar la vacuna. Es importante mencionar que aunque no tengamos un factor de riesgo, nos podemos aplicar la vacuna. Hay estadísticas que mencionan que a veces la influenza ataca al grupo de 20 a 59 años, que son exactamente las personas que no se vacunaron por esta cuestión de riesgo, pero eso no implica que dejen de estar en riesgo de enfermar, o sea, pueden padecer la enfermedad aunque no tengan ningún factor de riesgo. Muy bien, doctor. ¿Cuáles son las reacciones más comunes que presenta la gente después de vacunarse? Bueno, hay mucha controversia con respecto a esto, pero lo que está descrito en la literatura, lo que sabemos que es cierto, pues lo primero es dolor en la zona de la aplicación, pero bueno, eso es con cualquier vacuna, no es específico de influenza. Lo que está más comentado es la anafilaxia, que son los estados alérgicos a la colocación de la vacuna, que son muy raros, muy raros, pero pueden suceder. Y pues esto incluye que se cierre la garganta, dificultad respiratoria, y son cuadros que se deben de atender de forma urgente porque son inmediatos a la aplicación de la vacuna. También puede haber algo que se conoce como síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente que está asociada a la vacunación también, y pues también es extremadamente rara, pero tenemos que tomarla en cuenta. Y de forma idéntica también hay síntomas similares al asma. Se puede iniciar con dificultad respiratoria, que no es necesariamente una anafilaxia, pero síntomas similares a pacientes asmáticos. De igual forma, hay algo que es muy común, que, bueno, no tan común, pero sí que la gente lo identifica mucho con la vacuna, que se llama síndrome óculo-respiratorio. El síndrome óculo-respiratorio incluye síntomas de enrojecimiento de los ojos, moquito, dolor muscular, a veces inician con tos, dificultad respiratoria en algunas ocasiones, y esto solamente se presenta en una cantidad muy pequeña de personas y aparece entre las 2 a 24 horas posterior a la vacunación. Es decir, que si pasan después de 24 horas, probablemente ya no sea una cuestión de la vacuna, sea que nosotros tenemos alguna infección respiratoria asociada que nos pegó después de la vacunación. Claro. Hay que recordar que la vacuna de influenza se inicia en algunos países la aplicación en octubre, que es cuando exactamente inician las infecciones respiratorias. Entonces hay mucho riesgo, mucha posibilidad de que nos enfermemos al mismo tiempo que nos aplicamos la vacuna por algunas otras circunstancias. Y la gente tiende a asociar una enfermedad respiratoria a la aplicación de la vacuna, aunque no tenga nada que ver. Recordando que solamente si es debido a la vacuna va a aparecer en las 2 a 24 horas posteriores a la aplicación. Es importante también recordar que el próximo año que se vacunen tiene que ser en octubre o noviembre cuando llegue la vacuna, porque la vacuna no es inmediata, tarda de 2 semanas a 45 días en hacer efecto. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque es la época de las infecciones respiratorias y si no nos aplicamos la vacuna con tiempo, pues podemos padecer la enfermedad. Pues ahí tienen, amigos, la invitación para ser vacunados el siguiente año en octubre, que es cuando es la temporada que llega la vacuna para ser aplicada.
Doctor, ¿algo que usted quiera comentar para el canal? Bueno, que no hay que tener miedo a la vacuna. En la unidad de trabajo todos nos vacunamos y no pasó absolutamente nada. Nadie tuvo ningún síntoma secundario a la aplicación de la vacuna. Es importante toda la información que veamos en redes sociales, verificar de dónde vienen, porque muchas veces lo que hacen es afectar la salud pública y evitar que la gente se vacune, siga habiendo muertes por influenza. Doctor, fue un placer, muchísimas gracias. Igualmente. Por parte del canal, doctor, le traigo un presente, un doctor vacuna para usted, Muchísimas gracias. para que lo lleve, y bueno, esperemos no sea la última entrevista. Claro que no. Vamos a seguir hablando de más temas. Gracias, suscríbanse al canal y síganme en redes sociales. Nos vemos, amigos. Gracias.